Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, aquí en el programa número 28, 21 de agosto del año 2017. Y nuevamente, pues aquí como todas las semanas, de 4:30 a 5:30, gracias por la aceptación de nuestros radioescuchas y también los que nos ven a través de las redes. Estamos en esta oportunidad un poco complacidos, ¿no? Porque ayer ha sido un día interesante. Ayer se celebró el Día del Niño. Y complacidos, ¿por qué? Porque comenzaba a escuchar y a conversar en varios lugares donde me encontraba, y creo que la coincidencia con muchos adultos, porque con ellos conversaba, a los niños los veíamos jugar, a los niños los veíamos por ahí estar haciendo diversas actividades recreativas fundamentalmente, algunas otras deportivas, pero con los papás todos consideraban que este tema de la celebración del Día del Niño había superado el tema comercial. Muchos el día de ayer estaban reflexionando respecto de lo que significa ser niño. Y anotaba yo algunas cosas, ¿no? Porque más allá de que esto se genera el año 1954, pues, ¿no? Las Naciones Unidas genera, pues, una corriente mundial a fin de que en todo el mundo se celebre el Día del Niño. Pero ¿qué sucede? Que en el caso peruano, si bien es cierto en noviembre se decide en la ONU, pues, celebrar el Día del Niño en el mundo, pero en el caso peruano se decide que sea el tercer domingo de agosto. Pero la reflexión va en que todos consideraban, lo que hoy día inclusive hay un artículo de opinión interesante de Jimena Mendoza en el diario Gestión, todos consideraban el tema de la corrupción, cómo el niño era tan inocente, tan honesto, y pasaba de adulto a ser tan corrupto. Y eso lo decimos, ¿por qué? Porque todas las semanas que aquí conversamos con los invitados, con ustedes, los radioescuchas, sobre el tema de la política y el desarrollo social del Perú, lamentablemente la corrupción, pues, es el primer problema nacional. Entonces, ¿cómo puede ser que esos niños que hoy día juegan contentos, son honestos, dicen la verdad, son inocentes en todo el sentido de la palabra, pueden llegar, transcurridos unos años, a ser tan corruptos como hoy día tenemos, pues, en todos los sectores del desarrollo nacional? Entonces, el Perú no progresa por un problema de corrupción y por un problema de informalidad, porque la informalidad trae la corrupción. Entonces, el problema es educativo. A propósito de las huelgas, de la huelga de maestros, pues, que tiene más de 60 días y todavía no tiene cuándo acabar. Entonces, el problema es educativo, no solamente por la formación que se le da al alumno, sino también de quiénes educan al alumno y quiénes educamos al menor, que en este caso somos los padres. Jimena de Mendoza, y lo he notado aquí en un artículo de opinión que hoy publica Diario Gestión, dice, ella califica, ¿no?, a los niños como curiosos, apasionados, honestos, imaginativos, que toman riesgos, y plantea una pregunta a todos nosotros los adultos, que le preguntemos a nuestro niño interior si somos ese adulto que siempre quisimos ser. O sea, cuando estábamos chicos nos preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser zapatero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser futbolista. Nos preguntaban mil cosas, ¿no? Pero ningún niño decía, bueno, yo quiero ser ratero, ¿no? Hasta todo el mundo decía, yo quiero ser policía, quiero agarrar a los bandidos. Pero nadie decía, quiero ser delincuente, nadie decía, quiero ser ratero. ¿Y cómo es posible, pues, si pensábamos todos así, hoy de adultos, pues, tengamos, pues, lamentablemente por llamarle una clase política que es la que nos gobierna, con cientos, si no miles de denunciados? Llegan alcaldes, llegan a gobernadores, llegan a presidentes, tenemos presidentes presos, tenemos presidentes detenidos, tenemos presidentes denunciados que están prófugos, tenemos presidentes que están en camino también a lo mismo, el actual presidente cuestionado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la reflexión por el Día del Niño creo que va en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué hemos hecho en el trayecto del crecimiento natural del ser humano? ¿Y qué estamos dejando como ejemplo para los menores que hoy día van a ser, y desde ya, pues, son el futuro del Perú? Entonces, planteo la pregunta, ¿no? Y que nos planteemos todos a nuestro niño interior si somos ese adulto que siempre quisimos ser.
Y mientras reflexionábamos, pues ayer en diversos lugares, casi a la hora del almuerzo, pues nos llegaban noticias de un temblor fuerte, más de 5 grados en Ica, y justamente a unos días de haberse cumplido una década, 10 años del el último gran terremoto que hemos tenido por acá en el Perú, en Pisco concretamente, fue el epicentro de 7.9 hace 10 años, y del cual hablamos la semana pasada, y nos referíamos a ese sismo preocupados. ¿Por qué? Porque pasaron una década y lamentablemente Pisco ha desarrollado muy poco. En los últimos, digamos, 3-4 años recién se ha visto algún impulso económico en la provincia de Pisco y en Ica en general, pero lamentablemente pues allí estuvo el famoso Forsur, ¿no? Que fue una organización, qué sé yo, que creó el gobierno de Lapra, y con la cual pues la corrupción impidió verdaderamente un desarrollo. Y hemos contado también cómo los alcaldes, gobernadores de entonces o presidentes regionales pusieron su cuota de corrupción, porque prácticamente Pisco no desarrolló y muchas cosas quedaron en el tintero, y hoy día todavía tenemos muchas viviendas, a propósito de las viviendas estas que están de cartón, que han sido sobrevaluadas por esta reconstrucción en el norte, ahora, después de la corriente del Niño costero. Pero las viviendas que le llaman viviendas de la vergüenza, que se encuentran en Pisco, concretamente en la avenida San Martín, ¿no? Que están tapadas por han puesto unas paredes ahí para que no las vean, pero todavía eso está ahí. Y en otros sectores del campo, del área rural de Pisco y de Ica en general. Entonces, esto es consecuencia de la corrupción que ha invadido en todos los estratos. Lamentablemente es una lacra, un cáncer que se ha generalizado en todo el país. Y esto lo lamentamos porque si ayer había un sismo nuevamente y la gente estaba asustada, ¿pero por qué corría? Estaba conversando con alguna gente de Pisco ayer, después del temblor, para ver cómo estaban, alguna gente de San Andrés, concretamente en La Caleta, un distrito pequeño que está entre Pisco y Paracas. Y todos tenían miedo, todos estaban asustados. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de San Andrés o en el caso de Pisco Playa, han sido reconstruidas las viviendas en lugares donde de todas maneras va a haber un sismo, en donde de todas maneras va a venir un tsunami, y donde de todas maneras a futuro o en cualquier momento puede haber una gran desgracia, un gran terremoto que nuevamente ocasione las muertes. 600 muertes hubo la vez pasada, hoy día no sé pues mañana cuántas serán, un terremoto con tsunami que venga. Pero ¿qué pasa? Que la autoridad ha reconstruido la ciudad donde nuevamente va a ocurrir un sismo, donde de todas maneras va a haber un cataclismo, va a haber muertes, entonces no entendemos cómo se invierte en lugares donde ya no procede pues establecer una vivienda o establecer una ciudad, y lo hacemos y lo seguimos haciendo. Eso es falta de planificación, falta de criterio, las autoridades no piensan. Ya estamos, a lo mejor el gobierno central está muy lejos porque Lima prácticamente desde acá se gobierna, pero tenemos gobiernos regionales, tenemos gobiernos distritales que pueden hacer el reclamo correspondiente. Entonces, eso pasa en Pisco, eso pasa en Ica, eso pasa ahorita en Tumbes, Piura, Lambayeque, donde lamentablemente, pese a la grita ciudadana, porque siguen reclamando el apoyo, hasta ahora la reconstrucción sin corrupción que planteaba y que preside en este caso pues el señor Pablo de la Flor, todavía no llega a verdaderamente su destino, que es el apoyo a estas personas, a estas familias. Y la corrupción ya se vio, hay una denuncia grave respecto de los temas de las viviendas de cartón, para no mencionar el tema de las medicinas y otros artículos que han sido aparentemente comprados con una sobrevaluación, y eso tenemos que lamentar. En fin, y si hablamos de fenómenos naturales, hoy día entre las 2 y 4:30 acaba de culminar aparentemente un eclipse solar, ¿no? Que acá en el Perú no se ha visto más que en algunos lugares del oriente, tipo Iquitos, ¿no? No sé si las noticias nos habrán ya informado respecto de este gran eclipse, ¿no? Ojalá pues que no ocasione ningún malestar a la naturaleza, ¿no? Porque cuando ocurren este tipo de fenómenos naturales, pues la naturaleza, el mar sube, qué sé yo, y pueden ocasionar alguna desgracia, en este caso sísmica, para nosotros los peruanos que vivimos pues en una zona definitivamente movida. Pero regresando a nuestra política, queremos resaltar sí pues que un fenómeno interesante ha ocurrido, ¿no? Que es la promulgación de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esta ley, que fue aprobada ya por el Congreso en 2 legislaturas ordinarias consecutivas, modifica el artículo 41 de la Constitución, lo cual permite o obliga ahora
a que los delitos por corrupción no prescriban. Y los delitos por corrupción son los delitos de lesa humanidad porque son cometidos contra el Estado. O sea, no estamos cometiendo un delito contra una persona, no estamos robándole, qué sé yo, algo a una persona en concreto, sino se está robando a todos. Colusión, qué sé yo, hay una serie de delitos por corrupción que el Código Penal establece. Pero ningún delito por corrupción, o sea, vale decir, un delito contra el Estado en el ejercicio en el cargo público y también seguramente del que corrompe, pues va a prescribir. Y eso es positivo, ¿por qué? Porque hay algunos, inclusive un presidente, ¿no?, que se ha salvado varias veces por dejar prescribir el caso. Nunca se investigó. Y estamos hablando del señor García. Alan García se fue del país, dejó que pasaran los años, regresa cuando ya los delitos habían prescrito. Lógicamente el Poder Judicial, dentro de la normatividad vigente, tenía que mandar al archivo el expediente y nunca se supo si fue verdad, si fue mentira, lo que se decía. Entonces, Alan García no puede decir que el Poder Judicial lo ha exculpado porque nunca siquiera pudo investigarse porque él se fugó o estuvo fuera, aprovechó la coyuntura política en el caso después del golpe de Estado, del autogolpe de Fujimori, y nunca se pudo investigar todos los delitos por los cuales se les acusaba. Tuvo una investigación inmensa, ¿no? Estuvo participando Olivera, que Olivera se lo enrostró en algún momento cuando fue el debate presidencial. Estuvo Rafael Rey, pero Rafael Rey termina siendo ministro de Alan García. Estuvo el señor Antero Flores Arauz y una serie de personajes, pues, que lamentablemente hoy día no dicen esta boca es mía porque fue una investigación congresal que luego pasó al Poder Judicial, pero allí prescribió el tema porque pasaron los años. ¿Qué es la prescripción? Dejar pasar pues el tiempo para que el delito, ya su pena, no proceda porque ya pasaron los años de acuerdo a las normas vigentes que ampara la Constitución y el Código Penal. Entonces, esta situación impedía hasta el día de anteayer, que fue promulgada en el Diario El Peruano, impedía pues que los delitos por corrupción prescriban. Entonces, este es un fenómeno importante porque dentro de toda esta maraña de denuncias de Odebrecht, denuncias de la OAS y seguramente una serie de empresas que van a salir y que están ya ocasionando pues un cisma tremendo porque todo el mundo está asustado, me refiero a los presidentes y a los ministros y a las altas autoridades que han tenido ejercicio del poder en los últimos 25 o 30 años, están asustados porque puede salir algún delito. Entonces, esto ha ocasionado pues que nadie crea, todo el mundo desconfíe, que creamos que la corrupción va a seguir como Pedro por su casa, va a seguir paseándose, pero creo que con esta denuncia, con esta modificación constitucional, la ley de imprescriptibilidad, entonces va a permitir que cualquiera que cometa un delito a partir de la fecha pueda ser procesado sin que su acusación prescriba. Entonces, saludamos eso. Y bueno, ya vamos a hacer un corte, pero antes de ello querer mencionar pues que la huelga de maestros, como decía, continúa. Los partidos siguen en pleitos internos. El gobierno dilata la solución por supuesta infiltración de Sendero, que el Movadef. Pero ¿quién hace la pelea ideológica? Los partidos políticos, ninguno. Más bien están que dicen que apoyan a los profesores, pero más allá de apoyar a los profesores, más allá de la razón que puedan tener los profesores porque están mal pagados, ¿quién está haciendo la tarea político-ideológica desde los partidos? ¿Hay partidos en el Perú? Todo esto queremos conversar en breve, en el siguiente bloque, con el economista Eduardo Bonilla Guapara. Él es presidente del Partido Unión Liberal, y queremos hablar sobre la huelga de maestros en la coyuntura política nacional y en general sobre toda esta situación que está ocurriendo acá en el Perú, donde tenemos pues un Congreso que todavía sigue poniéndole pues el cabe al gobierno central y que sigue haciendo su tarea el gobierno central en tarea negativa, en el sentido de también dispararse a los pies. Todo esto vamos a conversar en el siguiente bloque. Hacemos una pausa y retornamos aquí en Siempre con la Verdad, en Radio Moderna, Radio Papá. Y continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, programa número 28 de Siempre con la Verdad. Y a decir verdad, pues el problema que nos preocupa en esta coyuntura, fundamentalmente, pues es el tema de la corrupción, pero la corrupción tiene un montón de brazos, tiene un montón de tamices, tiene un montón de vértices. Entonces, una de las cuales es el tema de educación. Y el tema de educación
pasa no solamente por el tema de los maestros bien pagados, sino pasa también por una currícula escolar que sea adecuada para el desarrollo. Pero no tenemos un proyecto nacional, nunca ha tenido el Perú un proyecto nacional, no tenemos tampoco, digamos, los partidos se han preocupado por tener una democracia sostenida y permanente, porque no hay partidos tampoco, los partidos no preparan cuadros porque no hay partidos. Entonces tenemos pues que de vez en cuando pues salen diciéndonos que los problemas no se solucionan porque está infiltrado el Movadef, está infiltrado Sendero, algún otro movimiento terrorista, que puede ser verdad. No decimos que no, porque siempre, lógicamente hay. Pero yo digo, de 300.000 profesores que hay en el Perú, maestros en el sector público, si hay 5.000 según el ministro del Interior, es una mínima cantidad comparado pues con la mayoría. Entonces lo que tenemos acá es que resolver lo más pronto posible el problema de la mayoría de profesores que tienen definitivamente un problema salarial, porque con lo que están viviendo no pueden subsistir. Y ellos dicen, no quiero un sueldo de subsistencia, sino quiero un sueldo para sobresalir. ¿Y cómo sobresale una persona? Sea bombero, abogado o profesor. Sale estudiando, capacitándose, perfeccionándose. Y los profesores con ese sueldo definitivamente no tienen esa oportunidad. Y esas cuestiones que divagan por la mente, no solo mía, sino de un montón de peruanos de a pie, queremos conversarla hoy con nuestro amigo Eduardo Bonilla Guapar. Él es economista de profesión, él es el líder y presidente del partido Unión Liberal, ha sido candidato al Congreso en alguna oportunidad, pero más allá de eso tiene una posición bastante interesante de las conversaciones que siempre escucho, lo leo y bueno, Eduardo, estás aquí, muchas gracias por tu presencia. Estamos en esta situación tan preocupante de la política nacional respecto al tema educativo. ¿Cómo ves el Perú? Bueno, buenas tardes. En principio, a mí lo que me preocupa más es la posición política de esta famosa huelga. La huelga está absolutamente politizada. Hay varios grupos que están en juego. Está el grupo de Fuerza Popular, ahí vemos al señor Becerril, jugando al bueno y al malo, apoyando a los revoltosos. Tenemos a la gente izquierda que ha permitido convertir el Congreso en un circo, dejando pasar a la gente más radical de los profesores a hacer un escandalete en el Congreso. Y bueno, tenemos los otros partidos que también están, y el mismo gobierno, que lamentablemente pues hay objetivos que están por encima del tema educativo, que es desestabilizar este gobierno, porque lamentablemente ya todo esto está absolutamente claro. Fuerza Popular lo que quiere es desestabilizar al gobierno del presidente constitucional elegido democráticamente, ¿no? Porque simplemente ella no acepta esta nueva derrota electoral y probablemente no siga aceptando ninguna otra en el futuro. Tuvo la osadía hace poco de salir en un pronunciamiento, ¿no? Y pidiéndole el cambio de ministros al presidente Kuczynski. Yo creo que a la señora se le quedó colgada la banda presidencial que le pusieron a ella y a su príncipe consorte. No, si lo deja a propósito, consuerte, porque como no trabaja y vive muy bien, sí, el príncipe consuerte. Así es. ¿No? En Nueva Jersey, donde le pusieron la banda presidencial. La banda presidencial es la del presidente Kuczynski, es la que el pueblo peruano eligió democráticamente y hay que respetar. La señora no tuvo la hidalguía de ir a saludarlo, y si no fuera porque Kenji le quiso hacer una jugada adelantándose políticamente, ella reacciona y impone una disciplina férrea, lo cita, disciplina al hermano, y no le queda otra cosa que acercarse al presidente a negociar. ¿Qué crees que ha pasado en esa reunión antes del 28 de julio? Una semana, 2 semanas antes hubo una reunión en Palacio de Gobierno entre PPK y Keiko Fujimori, y después de allí como que parecía que las aguas se calmaban. Pero ¿qué cosa pasaba allí? Porque nunca hubo una exposición de lo que se trató. Efectivamente, yo lo que creo que simplemente fue una jugada, lo acabo de decir. La señora Keiko no le quedó otra salida, ya que el hermano le quiso cortar el camino del diálogo, ¿no? Y quitarle liderazgo dentro del propio partido. El término ese de lideresa que me suena realmente guachafísimo, porque lideresa, que estamos tratando de crear un culto a la personalidad al puro estilo pequinés o moscovita, ¿no? De esa izquierda recalcitrante del siglo pasado. Eso, generar líderes de barro, porque te le echas agua y finalmente no dicen nada, no están preparados. Sin embargo, y que cobra su sueldo, pero un sueldazo, ¿no? No, un tremendo sueldo, donde ella pasa por, o sea, todos los congresistas le tienen que aportar el 10%. Su 10%. Me parece absolutamente
extravagante, por lo menos, porque si debería de haber un aporte, debería ser para los partidos. Pero tú hace un momento hablabas de partidos. En este país no existen partidos. Existen aventureros que se buscan padrinos interesados en ganarse dineros, porque lamentablemente no es bueno el mercantilista como empresario. Nosotros los liberales creemos en una economía de mercado, pero esa economía de mercado está basada pues en una libre oferta y libre demanda, y donde todos los productores y todos los consumidores, los productores compiten para llegar al mercado y los productores tienen una libre elección para eso. Sin embargo, pues acá sabemos que son los grandes empresarios los que siempre han estado ligados a los regímenes de turno para poder negociar con el Estado, porque las mayores utilidades las tienen por ese medio. Si no, ya hemos visto el año 2000 a empresarios exitosos, entre comillas, saliendo en primera página del diario, de un diario de mucha importancia, del decano de la Nacional, y lo voy a nombrar, el diario El Comercio, haciendo propaganda por la reelección del señor Fujimori. También hemos visto a otros grandes empresarios, ¿ya?, que son los que agarran y pagan la factura de los polos, pagan la factura de las campañas, ¿no? Y todo eso está documentado, está probado. Sin embargo, la gente tiene muy mala memoria. Hace muy poco hice un comentario respecto al tema de la famosa leche adulterada, de la leche que en realidad no era una leche que no se pudiera consumir. Lo que pasa es que estaba mal etiquetada y se decía que contenía lo que no contiene. Correcto. ¿Ya? Entonces, ahí se está, digamos, se estaba mintiendo al público, dando... Había falsa información por ambas partes, porque si bien es cierto, no era la leche que decía la etiqueta, claro, ¿no? ¿Cierto? Pero tampoco era que no se podía consumir. ¿Y qué pasaba? Y creo que querían los vasos de leche, todo esto que habían comprado, no querían consumirla. Así es. Y había pues aprovechamiento. La leche era alimenticia y se podía consumir, pero... para que veas tú cómo juegan los intereses, los unos contra los otros. Todo el mundo trata de llevar agua a su molino. Había otra empresa que estaba interesada en el tema. Así es. Y no estamos preocupados en satisfacer la demanda nacional y las grandes causas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un país donde hay muchísimos niños desnutridos, sin embargo, pues esa leche que dicen que no es apta para el consumo humano, está siendo dejada de lado y no se puede consumir. Uh-huh. Y los señores de la leche Gloria estaban preocupadísimos en donarla, ¿ya?, para poder rescatar el IGB. O sea que, mire, la verdad que en nuestro país se ven tantas y tantas cosas. Desde el hecho de que no existen partidos políticos, la cosa se ha agravado más. Estamos llenos de aventureros, ¿no? El moradito que aparece, tras él un gran empresario. ¿Y cuál es el afán de un señor que tiene un producto cosmetólogos para intervenir en la política nacional? ¿Qué cosa es lo que lo lleva a este señor a meterse en ese tema? Yo no veo cómo le puede beneficiar en su desarrollo empresarial el invertir plata en una campaña política de una persona que aparece de la nada, que nadie sabe cuál es su origen, nadie lo conoce, y que de repente estuvo en un momento hasta primero en las encuestas, curiosamente, o segundo en las encuestas, ¿no? Me estoy refiriendo al caso del señor Guzmán. Sí. Entonces, lamentablemente el mundo, a raíz de las primeras formas de organización política que se dan en Grecia, de las ciudades, se crea la burocracia, los estados han ido creciendo cada vez más. Y al crecer más, digamos, su injerencia económica es mucho mayor. La plata que manejan es cada día más grande. Y por lo tanto, la corrupción es inmensa. Nosotros los liberales estamos planteando disminuir el tamaño del Estado para evitar justamente una cosa que es fundamental, la corrupción. Entonces nosotros tenemos que combatir la corrupción. Y desde el punto de vista de la educación, también hay un planteamiento que puede ser muy interesante en el sentido de privatizar mucho más la educación. Si no he hecho unas cuentas exactas, pero algunos estudios se han hecho en otras partes del país, del mundo, deberíamos hacerla acá. ¿Cuánto cuesta para el Estado peruano que cada alumno estudie? Y de repente podríamos generar becas en instituciones privadas y que el Estado les dé a los alumnos la posibilidad de estudiar. Y esto es una elección que se da generalmente y casi siempre, porque lo primero que hace la gente que tiene
ve incrementados sus ingresos familiares, es pasar a sus hijos a institutos educativos privados, donde ellos tienen la percepción, no voy a entrar a la discusión si es o sí o no, pero la gente tiene la percepción que la educación es mucho más avanzada y que sus hijos van a progresar más en la vida, porque una de la forma de garantizar el triunfo y la salida de la pobreza y el triunfo en la vida es mediante la educación. Debería ser así, ¿no? Pero lamentablemente, pues, la liberalización, ya sin control alguno, que tuvo en el tiempo de Fujimori, ¿no? Con Fujimori se instauró, generó pues que la multiplicación indefinida, ilimitada, ¿no? De colegios, de centros educativos, y sin la categoría y la calidad educativa que merezca el alumno. Entonces, nosotros creemos que sí, que hay un profesor en privado que nos puede educar mejor que un público, pero ¿sabemos si ese profesor en privado tiene la capacidad para que mi alumno, mi hijo, tenga esa educación que yo quiero? Bueno, pero es que la razón de ser de un Estado es eso, controlar que las cosas funcionen. Los órganos de control deben estar en manos del Estado para evitar de que hayan abusos y hayan posiciones de privilegio. Pero ¿qué cosa es lo que se sucede en la educación, en las empresas, en la vida en general? Es que los empresarios que tienen éxito son aquellos que se coluden con la gente del Estado, coimea a funcionarios públicos para tener ventajas comparativas frente a sus otros competidores. Es lo que ha pasado, es lo que pasa permanentemente. Por eso que hay también una decepción respecto a la posición y a la forma de actuar de muchos empresarios, porque todos han actuado en base a su interés y no al interés nacional. Cuando entró Fujimori, todo el mundo hablaba de que, cuando comenzó a gobernar, prácticamente después del 5 de abril, a la mala, dijeron que era un gobierno liberal. Después entró PPK, dicen que también es un gobierno liberal, etcétera. ¿Es un gobierno liberal? ¿Ha habido gobiernos liberales en el Perú? Esa respuesta después de la pausa, por favor, y regresamos. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá. Estamos con el economista Eduardo Bonilla Guapara. Él es líder y presidente del partido Unión Liberal. Y comentábamos pues sobre el tema básicamente en este caso ya de la posición o ideología liberal. Y se decía pues que con la liberalización pues que hizo Fujimori, que permitió la multiplicación prácticamente incontrolada de colegios, muchos creían o creen hasta ahora pues que el liberalismo gobernó en algún momento con Fujimori, o creen que el gobierno que hoy día está ejecutando Pedro Pablo Kuczynski, porque se le conoce pues que él es un empresario que ha venido del sector empresarial en todo caso a hacer política, y muchos lo vinculan pues con algunos negocios. ¿Eso es liberalismo? ¿Qué es liberalismo? ¿Y ha habido algún gobierno liberal en los últimos años en el Perú? Evidentemente no ha habido un gobierno liberal en el Perú desde probablemente el último gobierno que tuvo algunos visos liberales fue con Beltrán. La gente no va a acordarse. Si no se acuerda de las cosas que pasaron en el año 90, se van a acordar de la época de Beltrán. Pero que no fue presidente. Que no fue presidente, pero fue un hombre importante, ministro de Economía, claro, y que manejó la economía del país en forma bastante oportuna y eficiente. Hubo una mejora. Sin embargo, fue solamente una pequeña primavera. El año 90 entra Fujimori y definitivamente él no es liberal. El liberalismo es bien claro, tiene que ser liberal en lo económico y liberal en lo político. Generalmente los conservadores, los tres grandes grupos políticos con sus diferentes variantes son tres. Son los socialistas, por un lado, están los conservadores por el otro y los liberales por otro. Para los izquierdistas el Estado es el dueño de todo y es el que maneja los medios de producción y maneja el poder político por lo general con mucho autoritarismo, porque es la única forma de imponer formas antinaturales del ser humano. El ser humano cree en la propiedad privada y el socialismo y el colectivismo no creen en la propiedad privada. Entonces, desde ahí ya hay un choque. Por lo tanto, el autoritarismo tiene que ser una cuestión fundamental para poder practicar una economía socialista. Uh-huh. Una economía de una propiedad colectiva de los bienes de producción. Entonces,
ese es, digamos, estoy siendo bastante escueto y bastante rápido. Esto amerita, digamos, un tema fundamental. En el otro lado tenemos los conservadores. Los conservadores siempre manejan el statu quo, tratan de mantener el statu quo, ¿no? Y son, por lo general, son autoritarios. Veamos el caso de Singapur, ¿no? Se planteó una reforma liberal en lo económico, pero con un autoritarismo, penas de muerte, y dio resultado. En el Perú, Fujimori fue un conservador que aplicó medidas liberales en lo económico, pero no nos olvidemos de un detalle que ya te lo nombré hace un momento, que los empresarios mercantilistas son los que están detrás de estos conservadores, ¿ya?, que por lo general son también autoritarios, para transar y tener beneficios fuera de una sana economía de mercado, porque es la sana economía de mercado que planteamos los liberales y que la practicamos, y que somos liberales tanto en el sentido político como en el sentido económico, los que permiten el beneficio de la grande mayoría, porque ellos pueden optar por los productos más baratos. Ahora, ¿cuál es la función del Estado en una economía liberal? Controlar, evitar que haya exceso, evitar que hayan esos tipos de contubernios donde se ponen de acuerdo algunas personas para, mediante el abuso, tener ventajas y enriquecerse, como es lo que pasa en la mayoría de las grandes fortunas de mucha gente. Así como me lo planteas, PPK viene a ser un conservador. La izquierda viene a ser conservadora. La izquierda es socialista. Pero quiere ser conservadora en el sentido que quiere mantener el statu quo, claro, la situación como va. Evidentemente estamos hablando de una política decimonónica, o sea, del siglo XIX, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una política absolutamente conservadora, pero con la colectivización de los medios de producción. Los conservadores también son conservadores porque mantienen el statu quo, pero dejan que haya cierta economía de mercado funcionando. Lo que pasa es que con este tipo de política autoritaria es muy fácil llegar a los grandes, ejecutores de la política económica, para que los empresarios más grandes, los que tienen mayores recursos, puedan ponerse de acuerdo, coimear a esos funcionarios y tener ventajas económicas. De eso hay muchísimos ejemplos y no podríamos cansar. ¿Eso está pasando hoy en el gobierno de PPK? Yo no tengo la seguridad de que pase. Yo estoy tratando de... Para mí hay una prioridad en este tema del tema de PPK. Acá hay un grupo político que es Fuerza Popular, que está tratando de tumbarse el gobierno de PPK. Y dejémonos de cuatro cosas. Ellos quieren adelantar las elecciones, generar el caos. Entonces, porque la señora Fujimori está desesperada por llegar a la presidencia de la República, que espero que jamás ponga un pie, porque sería una desgracia para nuestro país, que una persona que no tiene la capacidad ni las competencias y esté rodeada de mafiosos, porque son hay miles de casos que podríamos nombrar y no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero que gente que tiene cosas oscuras y que están alrededor de ella, y algunas que ya salieron, ¿no? Han salido porque las han tenido que sacar por las denuncias que se han hecho. Estamos hablando, por ejemplo, del señor Ramírez, ¿no?, que era secretario general, era el hombre que le ponía todas las camionetas para la campaña, y que ahora ha salido porque yo no puedo entender cómo una persona de cobrador de micro en 8 años se volvió multimillonario. ¿Y qué pasa con la SUNAT? La SUNAT persigue al pequeño comerciante, le cierra el puesto a una señora que tiene un pequeño negocito de alfajores en una esquina de un barrio lejano de alguna de las ciudades perdidas del país, pero a este señor no le controlan nada. El tipo, de la nada, de ser cobrador de micro, tiene millones de millones, y ¿dónde están sus sustentos? ¿Dónde están sus declaraciones juradas? En este proceso, esta investigación que se ha abierto al respecto, ¿tú crees que el Poder Judicial tenga los pantalones? ¿Tenemos un Poder Judicial suficientemente, adulto o maduro como para poder procesar este tipo de casos? En una sola cosa estoy de acuerdo con Alberto Fujimori. Cuando él era candidato en el año 90, se paró, no sé si lo dijo frente al Poder Judicial, al edificio, al Palacio de Justicia, y dijo: ese es el Palacio de la Injusticia. Y sigue siendo el Palacio de la Injusticia. O sea que, lamentablemente, tenemos unos jueces que siempre tienen sobrecarga, se demoran.
tengo un caso, a mi padre me lo atropelló un auto, un seguro Mafre, tengo 10 años, le acabo de embargar las cuentas, ya, y hasta ahora no me paga, 10 años. Entonces, este tipo de justicia, tu justicia que tarda, no es justicia. Y eso pasa. Acá, la gente que tiene dinero se permite abusar de cualquier ciudadano, porque ¿quién se va a poner a hacer juicio contra una de estas empresas, por ejemplo, de seguro, para cobrar, digamos, una plata a la cual tienen derecho, si saben que se van a tener 10 años de juicio? 10 años es lo que tengo yo. Tengo los documentos, por si acaso. Tengo el nombre del juez, tengo el nombre de todo. 10 años. Acaban de darme el día viernes la orden de embargo. Y estoy esperando porque a las 6 de la tarde se supone que ya deberían estar oficiados a los bancos el embargo. Y los señores de Mafre no se dan por enterados y no le da la gana de pagar. La sentencia confirmatoria salió en julio del año pasado. En enero pagué una tasa especial para que se le hagan el embargo. Y mira que estamos a agosto y recién el viernes salió la orden de embargo. Pero eso es para mí. Lo que falta es que ahora el secretario del juzgado mande a los diferentes entidades financieras el embargo correspondiente para que le congelen las cuentas a estos señores Mafre. Con ese tipo de empresas, con ese tipo de abusos, porque ellos tienen una serie de privilegios, tienen la plata como para manejarse adecuadamente en el Poder Judicial, que todos sabemos que es el Palacio de la Injusticia, y es quizás lo único que yo pueda estar de acuerdo con el señor Alberto Fujimori, ¿no? Decantando después de tantas cosas que hemos visto, ¿ya? Y ahora quieres que caminen las cosas que en el Poder Judicial peruano lamentablemente tenemos que cambiar. Y el problema pasa porque lamentablemente tenemos una serie de deficiencias en lo que es la educación de nuestros niños. Yo te escuché hablando de los niños, que todos dibujan un policía, todos dibujan esto, pero ¿qué pasa? Se van encontrando en la realidad que no hay posibilidades, no hay forma de alcanzar progreso fácilmente, cada día es más complicado, y la única forma de enriquecerse, que lo ves todo el mundo, es mediante la sinvergüencería, la coima, los medios de poder. El sistema los empuja. El sistema los no empuja. No se empuja porque es verdad. Yo también somos parte. No se empuja. Ese es el problema. Y la cosa es clara. Hay muchísima gente que ha aportado al Seguro Social y ¿qué cosa le ha dado el Seguro Social? Llegan a los 65 años de jubilar y ni siquiera le dieron un mejoral. Entonces, es claro, se dice, no está probado porque es el que hace las cuentas, pero hay estudios que dicen que de cada sol que se invierte en el Seguro Social en gasto para satisfacer las demandas nacionales de la población, 70 centavos son malversados o son, robados, así abiertamente robados, y que no llegan a su destino. Entonces hay que comenzar a cambiar las cosas, ver qué cosas podemos hacer para modernizar este Estado, bajar el tamaño del Estado, crear formas menos burocráticas, donde el Estado no tenga más que un control sobre el tema y que pueda llegar pues a ser mucho más beneficioso para la población nacional en general. Los partidos políticos acá tienen una responsabilidad gravísima. Se supone que son el sostén de toda democracia. No tenemos partidos. ¿Cómo nos sostenemos? ¿Cómo sostenemos esta endeble democracia que históricamente ha sido endeble y ahora está peor? Y cada vez se pone peor. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, primero que nada hay que controlar el hecho de que la participación de la gente tiene que ser totalmente transparente, ¿no? No puede existir partidos que han sido pues comprados por el señor Odebrecht y a que a todo el mundo le ha dado, y que después digan que no les han dado, que el otro sí y que yo no, que yo he nacido para ser líder, pues hizo un poco menos que un gurú en el Perú y que a los otros le han dado. Pero ojo, lo de Odebrecht sería una cuestión, digamos, ¿qué vamos a hacer? Pero el narcotráfico ya está involucrado en el tema político. Acá hemos tenido investigadores, ¿no?, que nos han denunciado el hecho de que hay partidos políticos que están presentando candidatos presidenciales financiados por el narcotráfico. O sea, ya no es solamente que el narcotráfico ponga o lo financia varios, sino ya pone sus candidatos. A esa situación estamos llegando. Yo no sé de que hay un candidato presidencial que
bueno, con la exactitud del caso, pero sería gravísimo, gravísimo. Lamentablemente, yo creo que hay toda una propuesta también liberal sobre la despenalización de las drogas, donde al liberalizar alguna de las drogas, tú le bajas el precio a ello y por lo tanto dejas de generar ese mercado tan sustancioso que es el tráfico de drogas. Hay que cambiar muchas cosas. Pero yo creo que es el momento de que lo hagamos seriamente, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, que las Naciones Unidas tengan un rol mucho más protagónico. Seguimos hablando de unas Naciones Unidas que sacan resoluciones, pero nadie cumple, porque las resoluciones que se cumplen son las que manda Washington, o las que manda Rusia, o las que manda la China. El resto no opina. Y somos Perú y 140 países más, somos una comparsa de un grupete de gente que hace lo que le da la gana y que está generando guerras en todas partes del mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, y sobre eso vamos a hacer una pausa y vamos a continuar conversando, porque es muy interesante lo que has mencionado, porque si bien es cierto el tema del narcotráfico quebrando, bajando, liberalizando, este tema, el caso de la comercialización de las drogas, pero es un problema internacional, no solamente es nacional. Ahí vamos a hacer una pausa y retornamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá. Y continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Estamos con el economista Eduardo Bonilla Guapara, hablando sobre la coyuntura política nacional. Pero antes de proseguir, no me quiero olvidar de nuestros amigos de Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Gracias, Naricitas, por continuar siempre aquí en Siempre con la Verdad con nosotros, apoyando estas charlas, estos debates, estas preocupaciones que tenemos respecto de nuestro Perú. Y decíamos pues que el tema del narcotráfico, el tema de las drogas es no solamente un tema nacional, sino un tema mundial definitivamente. Si nosotros a lo mejor aperturamos aquí, nos van a bloquear pues sanciones, qué sé yo, pues no sé pues qué cosa habrá a nivel mundial pues que impidan ese tipo de toma de decisiones, que sería pues revolucionario, porque justamente donde está el tabú es ahí donde la corrupción pues comienza pues a hacer lo que quiere, ¿no? Pero más allá de esa tarea, yo te preguntaba cómo hacer para despegar. Ya, tomamos ese tema, podemos tomar temas grandes, los partidos políticos, qué organización, ahorita no tenemos ello, los jóvenes que son esta nueva generación pues de personas, de peruanos que va a salir adelante, ya se manifiestan, no solamente, no se manifiestan como lo hacíamos antes en una manifestación pública, un meeting, sino lo hacen a través de las redes. ¿Cómo lograr generar un cambio en esta población en estos momentos donde la corrupción prácticamente nos agobia? Bueno, es que yo creo que las empresas tienen que hacer su aporte a aquellas instituciones que comiencen a trabajar en principios y valores, básicamente. Ha habido algunos intentos, pero siempre son como muy pequeños, muy pequeños. Deberíamos trabajar... ¿Pero una empresa de moto puede hacerlo o hay que obligar a la empresa a hacerlo? No, tú no puedes obligar a nadie. Yo creo que hay que motivar y que hay que hacer que tomen conciencia. Yo creo que saben que es importante esto. Lo que pasa es que es mejor y mucho más beneficioso para ellos invertir en algo directo, por eso que lo hacen, ¿no? Con políticos que van a tener después a la orden para lograr ventajas inmediatas, que es lo que busca. Pero es un tema un poquito más complejo, trabajar con los niños, con las familias, difundir el tema de principios y valores, por ejemplo, que se respeten las normas de tránsito, que se respeten la norma de conducta. En este país, por ejemplo, todo el mundo toca claxon. Son cosas menudas que demuestran, digamos, cómo actúa nuestra sociedad. Uh-huh. Ese es el problema. Y yo no sé para qué, claro, es siempre necesario porque puede haber una emergencia y necesita el claxon en la bocina en los autos, pero acá las usa todo en forma indiscriminada. Párate en una esquina de la ciudad y vas a ver que tenemos permanentemente una cantidad de ruidos que además atentan contra los mismos automovilistas, porque esos son los que están todo el día en la calle, ¿no? Y ese estrés que les produce les afecta a ellos mismos. Otra cosa, en las propias familias,
¿ya? Uno tiene que preocuparse de darle a sus hijos una educación correcta, pero yo me imagino que debe ser complicado en una familia que donde la necesidad es prima, permanentemente estar preocupado de decirle a tus hijos las cosas. Pero vemos pues que lamentablemente las mismas iglesias, yo me he topado con pastores evangélicos que te dicen que sí, que vamos a trabajar por algo, por algunas causas buenas y nobles, y a la vuelta de la esquina están dando la mano con otros y ofreciendo lo mismo y recibiendo las dádivas. Mira, la verdad que tengo varios años en política y ando un poco desengañado, pero nunca... Finalmente, hasta ahora no termino de perder las esperanzas de que estas cosas puedan cambiar y revertirse. Pero tiene que haber una gran cruzada nacional donde haya muchísima gente que se ponga a trabajar. Yo no veo que haya nadie trabajando principios y valores en nuestra sociedad. Uh-huh. Y a propósito de eso, algo que me preocupa a mí, que te lo comentaba, es el tema del terrorismo, ¿no? Acá hay actividades que se desarrollan y cuando el gobierno, no solamente sino cualquier gobierno, y esto viene de la época de Fujimori, ¿no? Que él calificaba de terrorista a todo aquel que iba en... Lo que hace Maduro, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que califique terrorista a todo el que iba en contra de sus decisiones. Pero acá tenemos una organización que se derrotó militarmente en la década del 90, pero nunca se le derrotó ideológicamente. Entonces, como no tenemos partidos que hagan esa guerra, porque esa batalla se libra en ese nivel, no tenemos universidades que permitan estos debates en las universidades, porque hay universidades que prohíben, han proscrito el tema político en sus aulas, ¿no? Entonces, ¿cómo generar este cambio, esta guerra contra algo que permanentemente nos va a tener asustados y el gobierno de turno nos va a sacar como el cuco, ¿no? No, está Sendero, no se metan ahí, no solamente ahora con el tema de los maestros, sino puede ser con el tema de salud, puede ser con el tema, qué sé yo, cualquier grupo social que pueda reclamar o cualquier persona que pueda reclamar algo, se le pueda calificar. Entonces, ¿cómo hacer para terminar verdaderamente con este grupo, por decir ya concretando en el tema del Sendero Luminoso? Yo creo que le estamos dando demasiada importancia al tema de Movadef. Es un tema más policial, ¿ya? Pero lo dice el mismo gobierno. Sí, pero tiene que manejarse policialmente. Uh-huh. No puede ser tema del debate. Yo creo que más bien al contrario, las ideas de libre mercado son las que están triunfando. Si tú sumas los votos que tuvo PPK y que tuvo la señora Keiko, el 80% de la población peruana cree en una economía de mercado. La diferencia son los manejos políticos, o sea, el autoritarismo político por un lado, con las libertades políticas por el otro. Pero entre los dos grupos tenemos el 80%, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, ellos son los revoltosos. Mire, hace poco una marcha en la Plaza San Martín. El tema de la que se convocó la marcha a través de las redes y que yo participé era hacer un meeting para llamar la atención por este accionar de este Congreso obstruccionista que maneja Fuerza Popular. Uh-huh. Bueno, se convocó a mucha gente y realmente al final se comenzó a hablar, la gente de Fuerza Popular decía que estaban metidos los de la extrema izquierda, los terroristas, porque inmediatamente te califica. Los caviares, ahora a mí me llamó hasta caviar, y yo creo que de caviar no tengo absolutamente nada. Sin embargo, te comienzan a etiquetar justamente para tratar de generar un desprestigio hacia una causa. Lamentablemente, yo fui a esa marcha. ¿Quién es el grupo más organizado? Que no eran 50 personas, era de Verónica Mendoza. Después había un pequeño grupúsculo de Guzmán y pregunté por el señor Guzmán. El señor Guzmán no está, seguramente estar atendiendo a su segunda esposa, una señora de origen israelí, de la cual se siente muy orgulloso, porque siempre habla de su mujer y su familia, la que tiene con ella, pero no habla de la otra familia que tiene con una mujer peruana y que de la cual tiene 2 hijos, ¿no? Entonces, parece ser pues que tenemos cierto complejo. Siempre andamos buscando algún extranjero que entre comillas, que nos apadrine. No, que nos apadrine y nos mejore la raza, porque lo he escuchado. Sí. Me parece ridículo, absolutamente necio y estúpido una cosa de esa, pero lo dicen, ¿no? Y bueno, y como veremos siempre, hay siempre gente extranjera de dudosa reputación alrededor de todos los candidatos. Incluso no solamente de los candidatos, estamos hablando del alcalde del Callao que lo metieron preso y que lo han liberado y que regresa a su puesto. Eso me parece absolutamente... ¿El gobernador? Claro, uh-huh.
que antes se hacían llamar presidentes, menos mal que con buen criterio les quitaron el nombre de presidente, porque ya los señores se creían dueños de su gobernación. Uh-huh. Con gobernador tienen bastante, y creo que demasiado, porque ellos tienen la obligación de rendir cuentas a su consejo regional. Claro. Uh-huh. Pero acá poco menos que hacen lo que le da la gana. Y lo que hacen es, como no hay los medios de control, porque la Contraloría no funciona, ya vimos el último Contralor que ha salido, que era una vergüenza el tipo, ¿no? Tratando de subirse al coche de Fuerza Popular para ver si los sostenían en la Contraloría, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas que ya deben ser castigadas realmente, y con una muerte civil, pero en realidad. ¿Cómo puede ser que gente que ha incumplido, que ha faltado, que ha delinquido, pueda ser candidato a cualquier puesto público? Lo de la muerte civil, eso tiene que funcionar y tiene que darse especial importancia. Correcto. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haber venido aquí. No sé, palabras finales. Estamos ya por culminar esta edición de Siempre con la Verdad. Es bastante preocupante lo que hemos conversado, lo que siempre conversamos aquí respecto del quehacer nacional. Todos tenemos esa voluntad de cambio, no estamos esperando pues que todos coincidamos en esta convocatoria pública para el cambio de valores o generar valores, porque nadie va a cambiar los valores, vamos a generar valores positivos en favor de un desarrollo nacional. Respetar los principios. Efectivamente, ¿no? Y todo empieza por la familia siempre. Claro, y que los jóvenes no pierdan las esperanzas. Nosotros ya estamos en una edad de que ya estamos en la retirada de la vida, pero este país es de ellos, de los jóvenes, pero ellos tienen que cumplir con cierta forma para que este país sea un país mejor, un país que sea justo para ellos y para los hijos de ellos, o sea, para nuestros nietos en realidad, y que alguna vez podamos decir con orgullo, vivimos un país que es un buen país. Uh-huh. Así, muchas gracias. Aquí Eduardo Bonilla Guapar, hemos tenido aquí al presidente del partido Unión Liberal, conversando con él pues sobre estos temas de coyuntura, fundamentalmente por este tema de la huelga que nos sigue perjudicando, la huelga de maestros. Ojalá pues a las 5 de la tarde me dicen que van a tener nuevamente una reunión la ministra, pero también están denunciando que la ministra misma no se ha reunido personalmente con los representantes de los maestros, sino se están reuniendo por intermedio de algunos congresistas. No sé, en realidad no está claro el tema, debería ser un poco más claro y directo, porque ya, bueno, en fin, si son o no son los representantes son los que están ahí, y tenemos que solucionar este tema porque hay más de 1 millón de niños, de jóvenes y niños que pueden perder las clases en este año escolar. Y bueno, faltando ya 1 minuto para culminar pues esta edición de Siempre con la Verdad, queremos terminar preocupados también porque justamente el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana se resuelve pues con más educación y con más deporte. Y si bien es cierto, tenemos algunos ejemplos de deportistas que individualmente están sacando y dando la cara por el Perú, ¿no? Hay a veces pues que de manera grupal no lo podemos hacer, el Estado no apoya, ¿no? El próximo fin de semana tenemos ya un partido eliminatorio y en realidad no sabemos qué va a pasar. Ojalá pues que estamos esperanzados pues en un triunfo de Perú ante Bolivia, ¿no? Pero en realidad allí es donde se ve si estamos desarrollados o no. Si tenemos buenos deportistas es porque tenemos una buena organización interna, una buena planificación de ser humano y de hombre de bien para el Perú. Y para final, bueno, un saludo verdaderamente al verdadero campeón, ¿no? Porque ayer en la cancha Real Garcilaso pues le dio una tunda pues de padre y señor mío a la Alianza Lima, ¿no? Y entonces en la cancha se ven a los toros. Un saludo para esos campeones. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.